estar pendientes para que podamos darle paso en cuanto salga. Vamos a comenzar ya con el análisis de la tarde. Subidas de tipos de interés, desinflación que baja el ritmo, precios de la gasolina disparados, cierre del gobierno, pero es que también hay huelgas en el sector de automoción, por ejemplo, y parece que cada día hay más amenazas para la economía de Estados Unidos. Pero eso sí, busque aterrizaje suave en cualquier buscador y verá que todos hablan del famoso soft landing. Parece que todos están de acuerdo en hacer la vista gorda con todo lo que está pasando en la economía para subirse al carro de esa narrativa del soft landing, pero la gran pregunta es si de verdad va a llegar ese aterrizaje suave. Bueno, pues es curioso, pero si nos fijamos en la historia, lo que nos dice el pasado es que cuando todo el mundo espera un soft landing, para lo que hay que prepararse es para todo lo contrario, para un gran impacto, para un hard landing, para una recesión. Ahora bien, bueno, si nos fijamos en más cuestiones, como digo, en lo que nos dice la historia sobre lo que pasa cuando se habla tanto de ese soft landing, ese acuerdo también, ya saben que de último minuto para evitar el cierre del gobierno, lanzó un riesgo inmediato, un poco más hacia el futuro, pero lo importante es, por ejemplo, esa huelga automovilística, la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles y este cierre que todavía podría reanudarse después de que expirara, o de que expire más bien ese acuerdo de gasto provisional que se va a expirar el día 17 de noviembre y que podría poner fácilmente o podría reducir fácilmente en un punto porcentual el crecimiento del PIB del cuarto trimestre. Bueno, como les decíamos, vamos a fijarnos en el pasado, antes de enumerarles y exponerles varios gráficos de por qué quizá el aterrizaje suave no es más realmente que un espejismo. Vamos a enseñarles este gráfico porque seguro que, bueno, pues muchos de ustedes también se preguntan cómo es posible que haya tantos economistas que hablen de un soft landing, pero haya también otros muchos que creen que están equivocados. Bueno, pues este gráfico un poco responde a esa pregunta, a cómo es posible que a los economistas les resulte tan difícil anticipar recesiones, porque como están viendo ustedes ahí en ese gráfico, lo que podemos ver es que en los últimos 30 años aproximadamente, desde los años 90, más o menos, cada vez que han subido el número de artículos que mencionan la palabra, o las palabras más bien, soft landing, vemos que justo después llega un periodo recesivo, que es ese periodo que está puesto en gris, como están viendo ustedes en pantalla, y que representa los periodos de recesión, es decir, en torno al año 2000, año 2008 y año 2020 con la pandemia. Claro, ¿por qué entonces los economistas no saben anticipar recesiones? Porque está claro, se habla mucho de soft landing, pero en los últimos 30 años siempre se han equivocado. Bueno, una razón es simplemente la forma en la que funcionan esos pronósticos, porque por lo general es verdad que el ser humano pues hace la suposición de que lo que va a pasar, lo que va a suceder en la economía en este caso, es una especie de extensión de lo que ya ha sucedido y siempre nos miramos reflejados en el pasado para poder entender qué es lo que va a pasar en el futuro. Y siempre pensamos que esto es un proceso lineal. Pero claro, las recesiones no tienen por qué ser acontecimientos lineales, no porque pase esto o haya pasado en el pasado, haya ocurrido más bien en el pasado, tiene que volver otra vez a desatar una recesión. Claro, la mente humana no es buena para pensar en estos acontecimientos no lineales o para avanzarse y poder estimar que algo no lineal va a ocurrir. Muy difícil. Pero vamos a analizar los datos que de momento tenemos encima de la mesa. Piensen, por ejemplo, en los datos de PMI del sector manufacturero. Van a ver ahora un gráfico que les vamos a poner enseguida. Bueno, aquí van a poder ver, aquí lo tienen, el gráfico del PMI del sector manufacturero en Estados Unidos elaborado por ISM, el último, porque hoy vamos a conocer el dato que bueno, hemos tenido en el último mes. Y como pueden ver es un índice que bueno, lleva por debajo de los 50 puntos, que es lo que indica un terreno contractivo, desde el año 2022, desde aproximadamente el último trimestre. Más o menos, lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Bueno, ¿saben ustedes que quien decreta que hay una recesión en Estados Unidos o no es la Oficina Nacional de Estadística, la Oficina Nacional de Investigación Económica? Bueno, normalmente la decisión de si estamos o no en una recesión no se toma hasta varios meses después de que realmente haya empezado esa recesión. Pero el comité que se dedica a ello en este organismo tiene 6 indicadores que pesan mucho en la decisión sobre si decretar o no una recesión. Entre los indicadores, medidores de ingresos, de empleo, de gastos de los consumidores y también de producción en fábricas.
Y Bloomberg Economics ha construido todo un modelo para imitar el proceso de toma de decisiones del comité en tiempo real. Y funciona bastante bien porque suele coincidir con otras veces en las que se ha decretado una recesión. Cuando el modelo decía que había recesión, finalmente esta oficina ha decretado recesión. Bueno, pues fíjense lo que dicen sobre el futuro. Hay muchas posibilidades, según este modelo de Bloomberg Economics, que está basado, insisto, en los modelos o en los indicadores en los que se basan desde la Oficina de Investigación Económica, que es quien decreta esas recesiones. Dice ese modelo que en algún momento del año que viene, 2024, la Oficina Nacional de Investigación Económica va a declarar que una recesión en Estados Unidos empezó en los últimos meses de 2023. Es decir, muy probablemente ya estemos en el comienzo de esa recesión. O sea que si nos fijamos en los indicadores que más importan a quienes deciden si hay recesión o no en Estados Unidos y hacia dónde la mayoría de analistas creen que se dirigen, aquí ya vislumbramos una desaceleración clara. Pero a todo eso que les estamos diciendo tenemos que sumarle los últimos shocks que estamos teniendo en el mercado y no estamos, por ejemplo, contabilizando eso de las subidas de tipos, que llevamos unas subidas impactantes, el ritmo más rápido que probablemente se haya visto en la historia de la Reserva Federal. Y ya saben que aunque ya haga más de un año desde que empezaron esas subidas de tipos, sabemos que hay un efecto de retraso para empezar a ver las consecuencias. Un efecto de retraso que suele durar hasta 18 meses, según algunos expertos. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que comenzaron esas subidas de tipos? Pues aproximadamente un año y medio, es decir, 18 meses. Bueno, sin ir más lejos, las huelgas en el sector de automoción de Estados Unidos son uno de esos shocks que les decíamos antes. Lo que ha pasado es que el sindicato de United Auto Workers ha convocado una huelga en las tres principales o en las tres grandes empresas del sector automotriz de Estados Unidos y es la primera vez que todas están sufriendo más bien esa huelga al mismo tiempo. El viernes lo que se dijo es que esa huelga se ampliaba para abarcar a unos 25.000 trabajadores y las largas cadenas de suministro de la industria significan que esas paralizaciones podrían tener un impacto enorme. De hecho, si echamos la vista atrás, en 1998, una huelga de 54 días de 9.200 trabajadores de General Motors provocó una caída del empleo de 150.000 personas. Luego también está el tema de la deuda estudiantil, que también vamos a ponérselo enseguida en pantalla. Millones de estadounidenses van a volver a empezar a recibir facturas de los préstamos estudiantiles este mes, después de que terminara ese congelamiento por el COVID que duró 3 años y medio. La reanudación de esos pagos, dicen los expertos, podría recortar otro 0,2-0,3% del crecimiento anualizado en el cuarto trimestre. Eso lo dice por lo menos Bloomberg. Bueno, fíjense en estos gráficos que les vamos a enseñar ahora mismo porque recogen un poco los dos últimos mensajes que les hemos dado. Huelga del sector automotriz por un lado y deuda estudiantil que vuelve a descongelarse. Arriba tenemos una captura de la entrevista al jefe de la cadena de suministro de Ford, que decía justo hace unos días que la huelga podría acabar con 500.000 de trabajos en los proveedores de las compañías afectadas. 500.000 de trabajos. Fíjense ustedes lo que puede ser esto y lo que puede suponer para un mercado laboral que ahora mismo está en prácticamente un desempleo en mínimos de las últimas décadas. Si nos fijamos en el otro gráfico, ahí están viendo ustedes, aunque lo ven en pequeñito, pero vamos a ver el anterior, a los compañeros, ahí. Me refiero al gráfico más abajo, que están viendo ahí ustedes un gráfico de los préstamos del sector de automóviles y de los préstamos también de las deudas estudiantiles. Bueno, pues ahí podemos ver cómo por primera vez en 13 años los préstamos del sector de automóviles han superado los préstamos de la deuda estudiantil. Es decir, que ahora en octubre, que vuelve a reanudarse el pago de esa deuda estudiantil, a los que tienen que pagar por los préstamos por la compra de coches, se les va a sumar lo que tienen que pagar los estadounidenses por la deuda estudiantil. Así que ahí puede haber un problema, desde luego. Y piensen, por ejemplo, que también la deuda en las tarjetas de crédito ha alcanzado el $1 billón en Estados Unidos. Así que son cositas que van sumando. Piensen también ahora, por ejemplo, en el precio de la gasolina, de los combustibles, que se ha disparado. Y si la gasolina sube y la gente decide que no puede pagarla, se quedan en sus casas en lugar de usar los modos de transporte porque son muy caros y por lo tanto no se mueven, con lo cual eso supone una caída para la economía.
Ahora sí vamos a ver ese gráfico, porque aquí también podemos ver un poco todo lo que les estaba comentando yo también ahora. Precios de la gasolina que se disparan a niveles de 2022, lo están viendo ustedes en pantalla. Hay algunos estados, como el de California, donde ya el precio del galón está en torno a los $5. Esto es un nivel muy alto, cuando hace muy poquito lo teníamos aproximadamente en esos $4 en ese mismo lugar. Decía 5, perdón, 6 dólares el galón en algunos estados como el de California. Es verdad además también que el pasado nos demuestra que el ser humano se suele equivocar con los soft landings y que casi no hay mejor indicador para un hard landing que un montón de artículos en los medios de comunicación hablando del soft landing. Y a eso además hay que sumarle los bonos y los intereses tan fuertes, tan altos que se están registrando en las últimas semanas realmente. Fíjense, ahí les mostramos abajo el bono a 10 años que está ya superando el 4,5%, nivel que no veíamos desde hace más de 13 años, se lo decíamos antes. Así que mucho ojo, porque cuando tanto se habla del soft landing, muy probablemente lo que llegue es todo lo contrario. Así que hay que agarrarse los cinturones, porque la economía de Estados Unidos, desde luego que según lo que estamos viendo, son muchas las pequeñas señales que nos van llegando. La recesión, y también según ese modelo de Bloomberg Economics que utiliza datos que usa la oficina encargada de decretar la recesión en Estados Unidos, precisamente es una recesión lo que podríamos ver en los próximos meses y de lo que ya llevamos hablando prácticamente 2 años. Vamos a continuar con más cuestiones a lo largo de esta tarde, todavía pendientes de Josep Borrell, de las declaraciones que vaya a hacer el alto representante de política exterior de la Unión Europea, pero ahora nos vamos a Washington otra vez. Saben que este fin de semana Joe Biden ha conseguido esquivar el cierre del gobierno, al menos temporalmente, por ahora, porque de momento tiene ese balón de oxígeno que le va a durar 45 días, es decir, hasta el 17 de noviembre. Esa es su siguiente fecha límite, pero vamos a echar un vistazo más por dentro de lo que pasa con el cierre del gobierno. Bueno, es cierto que este asunto podría afectar al 25% del presupuesto de Estados Unidos si se quitan todos los gastos obligatorios como pensiones públicas o sanidad. No parece una cantidad, es una cantidad importante, pero no parece algo como para que haya una preocupación excesiva. Bueno, estos días también se publicaba un artículo muy interesante en The Economist. Decían que para ver el problema de Estados Unidos no había tanto que mirar a Washington, sino que había que mirar a Wall Street. Porque el problema, decían, no es el cierre del gobierno, sino que los intereses de los bonos gubernamentales se hayan disparado y estén ya por encima del 4,5% en el bono a 10 años. Y es muy interesante la reflexión y las cifras que daban también en ese artículo. Por ejemplo, bueno, explicaban que esos intereses del bono a 10 años ya están en el nivel más alto desde 2007. Y que la última vez que esos intereses estuvieron tan altos, la deuda PIB de Estados Unidos estaba en el 35%. Es decir, que toda la deuda de Estados Unidos era solo el 35% de su PIB. Pero es que ahora ese ratio está prácticamente en el triple dígito, casi en el 100%. 3 veces más de lo que estaba entonces. Con lo cual, esa subida de intereses es prácticamente 3 veces más dolorosa para el presupuesto de Estados Unidos que lo era entonces. De hecho, en las últimas proyecciones oficiales, el gobierno de Biden ha dicho que iban a gastar el 2,5% del PIB en pagar la deuda, lo que supone multiplicar por 2 esta cifra en tan solo una década. Para 2030, la factura dicen que va a ser del 3,2%, es un máximo histórico, y que ya superaría en este caso el coste de la defensa. Pero incluso esta estimación es demasiado optimista también, porque claro, se hizo antes de que se movía el mercado de bonos como se ha movido y de que alcanzara el 4%, por ejemplo, el bono a 10 años. Luego hay otra estimación anterior del Instituto Manhattan, que es un grupo de expertos, que me parece desde luego lo más relevante e interesante que también les podemos mostrar aquí. Nos dice básicamente que los tipos o las tasas en torno al nivel actual llevarían a que los intereses de la deuda consumieran casi la mitad de los ingresos tributarios federales para 2051, a menos que los impuestos aumenten o que se reduzca el gasto. Claro, ¿ustedes creen que en Estados Unidos algún político va a subir los impuestos o que se vaya a reducir realmente el gasto? Porque insistimos, si no ocurre, la mitad de los ingresos tributarios en 2051 se van a usar solo a pagar la deuda de Estados Unidos. Y eso, claro, es como para preocuparse.
Además, la creciente factura de intereses ya está contribuyendo a ese enorme agujero anual que hay en las cuentas públicas de Estados Unidos. De hecho, el año pasado la administración Biden, se lo hemos contado aquí muchas veces, pero tuvo un déficit de más del 7%. Un nivel que, por cierto, normalmente se asocia o a una guerra o a la recesión. Y es cierto que la historia y la teoría nos demuestra que un gobierno endeudado también es algo que impulsa la economía, pero por tanto también a la inflación. Y en realidad, lo creamos o no, ese déficit, el hecho de que Estados Unidos esté gastando tanto dinero, también ayuda a explicar por qué la economía de Estados Unidos ha demostrado ser sorprendentemente resistente a una política monetaria tan estricta como la de la Reserva Federal y por qué los rendimientos de los bonos siguen y siguen subiendo y lo hacen más que los de la zona del euro, donde los déficits son más bajos. Por ejemplo, fíjense, el rendimiento del bono alemán a 10 años no llega al 3%. Bueno, de momento no se espera que el gobierno americano vaya a cortarse lo más mínimo en cuanto a restricción de su política monetaria, fiscal. Es cierto que ahora se van a reanudar los pagos de la deuda estudiantil, pero tampoco es algo que haya nacido del propio Biden, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. Le tuvo que obligar el Tribunal Supremo. Luego está el tema de los republicanos presionando a Biden para que recorte el gasto, pero lo cierto es que, según The Economist, la presión a largo plazo en el presupuesto viene más bien de gastos obligatorios, que están subiendo, y a ver también quién es el político que se atreve a bajarle las pensiones a los jubilados o, por ejemplo, a recortar en sanidad. Y es que se espera que, por ejemplo, el coste de Medicare, que es para las personas mayores de 65 años, se dispare un 30% respecto al PIB en los próximos 10 años. Piensen ahora también que si los republicanos ganan las próximas elecciones, y si lo hacen tienen toda la pinta de que será con Donald Trump, Trump también va a tener una decisión complicada: renovar o no renovar los impuestos o los recortes de impuestos que aprobaron en 2017, porque expiran en 2025. Y los republicanos ya sabemos que quieren bajar impuestos. A eso, insistimos, hay que sumarle una inflación que parece que no está dando tregua, una Fed que no se va a rendir pronto. Así que, aunque el cierre del gobierno se haya llevado muchos titulares estos días, lo cierto es que lo que está pasando en la economía de Estados Unidos da como para un análisis mucho más exhaustivo, desde luego. Y aquí lo intentamos hacer, eso sí. Vamos a terminar ya este análisis de la tarde volviendo a hablar de la subida de la gasolina y del petróleo, porque ya saben que uno de los responsables de que el crudo se haya disparado es Arabia Saudí, que ha recortado la producción en 1 millón de barriles diarios, lo que supone un 10% prácticamente de toda su producción. Bueno, Arabia Saudí lo ha acabado consiguiendo. Ya son muchos los que creen que el crudo se va a ir a los $100 el barril. Y mientras los saudíes parecen haber conseguido lo que querían, el gobierno está urdiendo un plan, el gobierno saudí. Un plan para poco a poco escapar de los petrodólares. Este fin de semana Arabia Saudí ha dicho que espera un déficit presupuestario para este año y para todos los años hasta 2026. Y lo ha hecho después de revisar las anteriores estimaciones que había hecho de un superávit. Bueno, y esto, dicen desde Financial Times, que no es por otra cosa que porque todo lo que está ganando con el petróleo lo está canalizando hacia esos gigaproyectos para expandir su economía no petrolera. Ese es el objetivo de Arabia Saudí. A través de lo que está recaudando ahora por la subida de los precios del petróleo, ese dinero lo utiliza para invertir en otras cosas que no son petróleo, para que esa economía tan importante que tiene el Medio Oriente deje de ser una economía que exclusivamente depende de los petrodólares, del petróleo. Bueno, vamos a ir a lo que ha dicho este fin de semana realmente y concretamente Arabia Saudí. En una declaración presupuestaria preliminar también para 2024, que se ha publicado este fin de semana, han reducido su previsión de crecimiento también para este año. Ahora creen que el crecimiento general va a ser del 0,03%, que es un crecimiento del 5,9% en la economía no petrolera, después de estar entre las economías, por cierto, de más rápido crecimiento del mundo el año pasado, con un crecimiento de casi el 9%, gracias a esa subida inesperada y por culpa también de la guerra del petróleo. Bueno, el comunicado también dice que se esperaba que los ingresos totales de ese año fiscal, que va de enero a diciembre, fueran de de 1,18 billones de rupias. Estos son 314.000 millones de dólares. Y que eso también fuera acompañado de un gasto estimado de 1,26 billones de rupias.
También se espera que Arabia Saudí registre un déficit el próximo año y hasta 2026, que esto se lo decíamos al principio, y así está revisando esas predicciones anteriores de superávits anuales hasta entonces, mientras que a su vez pronostica un crecimiento del PIB del 4,4% el próximo año. Bueno, la inflación y los problemas de la cadena de suministro ya sabemos que han obstaculizado un poco el crecimiento, y lo dice el comunicado también de Arabia Saudí, pero fíjense también en lo que dice. Dice, el gobierno está trabajando para ampliar el gasto público que tiene un efecto transformador, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo. Y en lo que quiero que se fijen es en esa palabra de transformador, porque el que todavía es el mayor exportador de petróleo del mundo está llevando a cabo unas reformas para diversificar su economía más allá de los ingresos petroleros, que cada vez se utilizan más para financiar el Fondo de Inversión Pública Soberano, mientras Arabia Saudí dirige planes para expandir sectores desde el turismo hasta la fabricación de coches eléctricos. Los planes siguen dependiendo, insisto, de los petrodólares, representan el 90% de los ingresos del reino. Pero el ministro de Finanzas ya ha dicho anteriormente que, bueno, que Arabia Saudí mantendría la disciplina fiscal para romper esos ciclos de auge y de caída que están impulsados y que se explican por el petróleo. Porque ya dijo el año pasado el ministro de Finanzas, en declaraciones a Financial Times, que necesitaban asegurarse que tenían un gasto predecible y sostenible y que no iba a fluctuar con los precios del petróleo, porque de lo contrario iban a volver a las prácticas anteriores, prácticas a las que se refiere, que simplemente son que cuando tienen más ingresos, gastan más, pero cuando no tienen ingresos, gastan menos, lo cual es muy difícil para la economía. Bueno, esa declaración presupuestaria decía también que el gobierno buscaba aumentar el ritmo de las reformas estructurales y económicas que se reflejaran en el presupuesto del año fiscal 2024. Y esos planes incluyen gigaproyectos, como esa ciudad futurista planificada que se llama NEOM, también desarrollos turísticos, aunque es verdad que ha habido críticos que han cuestionado que esas propuestas realmente sean viables. Lo cuestionan, pero aún así Arabia Saudí está destinando recursos, destinando dinero y tiene un plan, a pesar de que eso suponga un déficit durante los próximos 3 años, 2024, 2025 y 2026. Déficit, eso sí, para una inversión a futuro, para dejar de depender de los petrodólares. Bueno, terminamos ya el análisis de la tarde. Pendientes de Josep Borrell, alto representante de política exterior. Se espera que comience enseguida esa rueda de prensa